Gracias por acompañarnos hoy día sábado, un día más en el curso de Retina y Vitrio del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Mil disculpas por todos los problemas técnicos. El día de hoy el tema es ecografía en enfermedades retinianas a cargo de la doctora Gabriela Quesada. La doctora es médico oftalmóloga, subespecialista en ecografía ocular, es coordinadora de la unidad de imágenes del Hospital Nacional Edgardo Martins en el servicio de oftalmología, es docente de la Universidad San Martín de Porres, miembro internacional de la CIDUO, donde participa activamente, es conferencista de los cursos panamericanos de oftalmología, y hay que mencionar que la doctora Gabriela Quesada es ganadora del concurso latinoamericano de ecografía ocular en el año 2017. Doctora Gabriela Quesada, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros, y bueno, le dejo a cargo de su ponencia. Muchas gracias. Creo que solamente se ven las pantallas pequeñas, ¿correcto? Se sigue viendo igual, ¿no? Se ve toda la diapositiva, sí. Ya. ¿Se ve la siguiente diapositiva? ¿Se ve qué ha pasado? Sí, doctora, sí pasa. Ya. Muy bien. Agradeciendo nuevamente y agradeciendo por su paciencia y su comprensión. El día de hoy vamos a hablar justamente de algunas de las alteraciones más importantes, sobre todo en retina, que aparte de justamente esta herramienta maravillosa de la ecografía nos va a permitir hacer los diagnósticos. Siempre digo, y lo diré, que la ecografía es una herramienta de ayuda diagnóstica. No olvidarse, y sobre todo para los médicos residentes, que la clínica es la mandatoria. Y como digo, es solamente una parte de este gran rompecabezas. De tal manera que sí, es una gran ayuda, y sobre todo porque vamos a poder tener documentado lo que nosotros también estamos viendo y vamos a ver un poco más allá de lo que la oftalmoscopía nos permite ver. Entonces, tenemos que nos va a servir, rápidamente lo voy a poner, tanto para cuando tenemos los medios oculares opacos, que se convierte la ecografía en el gold estándar, porque sabemos que tenemos herramientas maravillosas como el OCT, cuando tenemos los medios muy claros, pero cuando tenemos los medios opacos, ya sea con un hemovitrio o una inflamación severa, entonces la ecografía se convertirá definitivamente en este gold estándar. Sin embargo, cuando tenemos los medios claros, también igual nos va a permitir ver con exactitud y sobre todo hacer las mediciones, o cuando tenemos muchas veces tumores o tenemos algunos desprendimientos coroideos masivos, el poder hacer la disquisición, si son serosos, hemáticos, y vamos haciendo su seguimiento hasta la resolución. Igualmente nos permite hacer los diagnósticos diferenciales de tumores y patología inflamatoria, y cuando también tenemos a veces cuerpos extraños que podemos visualizarlos. Entonces vamos a tener que a través de la ecografía hacemos realmente diagnósticos diferenciales, tanto de las lesiones en la parte topográfica, cuantitativa y cinética. Tenemos hoy por hoy muchas herramientas y ya tenemos con nosotros un ecógrafo que nos permite tener una visión completa del globo ocular, como es justamente el Absolute, ¿no? Y tenemos muchos ecógrafos y herramientas a nuestra disposición, y para hacer diagnóstico de tumores sí necesitamos de todas maneras la estandarización. Entonces siempre tratar de ver y buscar un ecógrafo que sea estandarizado. ¿Para qué? Para que pueda darnos una mejor información. Entonces vamos a ver desde las cosas más pequeñas hasta lo más complejo. Tenemos nosotros, por ejemplo, en retina, sobre todo para los residentes, cuando vemos un paciente que nos es referido muchas veces por fotopsias, miodesopsias, ¿no? Estos pacientes tenemos que visualizar, a veces en la oftalmoscopía que realizamos no llegamos bien a ver sobre todo la parte periférica. Entonces la ecografía nos ayuda para ver bien la retina periférica y hacer descarte de desgarros retinales. Igualmente los desprendimientos de retina, que sabemos nosotros pueden ser desprendimientos localizados, totales, exudativos o traccionales, que son tan frecuentes en los pacientes diabéticos. Ahora, sabemos nosotros de que
este desprendimiento puede ir evolucionando en el tiempo. Por eso es tan importante ver la membrana, el poder hacer el seguimiento de esta membrana a través de la ecografía, el poder ver si es una membrana delgada, si es una membrana de repente ya muy gruesa o que ya se está calcificando, que ya nos está hablando justamente de la antigüedad. Igualmente, cuando ya vemos nosotros que esta membrana que es sospechosa justamente de desprendimiento de retina, ya empiezan a aparecer quistes, que ya nos está hablando justamente de antigüedad. Entonces, a través de la ecografía podemos saber, ¿no? Nos va a orientar muchísimo si estamos frente a un desprendimiento reciente o un desprendimiento antiguo. Y eso es importante porque a veces vienen los pacientes a la emergencia y nos dicen que ya ha pasado, que recién les ha ocurrido el evento y que no ven. Sin embargo, cuando los examinamos vemos una retina fija, poco móvil, muy reflectiva, calcificada. Entonces ya sabemos que esto es un desprendimiento antiguo, definitivamente. Igualmente, recordar de que vamos a poder justamente poder medir y con la ecografía estandarizada justamente la reflectividad. Y recordar que muchas veces la retina ya cuando pasa a ser atrófica puede bajar su reflectividad y eso ocurre justamente con el tiempo, ¿no? Y siempre seguirla desde los bordes de la papila hasta la hora serrata. Y recordar que es importante ver si podemos estar asociándola de repente a tumores. Otra de las cosas es que cuando hacemos una ecografía, el paciente hay que hacerlo que mueve el ojito, porque es importante el poder determinar la movilidad y además de eso la adherencia de repente a otras estructuras. Y asimismo ver si este desprendimiento está acompañado de abundante líquido, ¿no? Si hay un gran o hay poco o escaso fluido subretinal. Entonces, vamos ya a ir viendo ya las imágenes. Por ejemplo, este es un desgarro retinal. Ustedes lo pueden ver, este es con una sonda de 20 MHz y acá pueden verlo. Sí pasa el video, ¿no? Sí. Excelente. Entonces ustedes pueden ver acá, miren cómo vamos yendo hasta la periferia y podemos ver esta imagen espiculada, ¿no? Y poder seguirla y tener justamente la sospecha que estamos frente a el desgarro. Igualmente, podemos tener incluso ya agujeros gigantes, ¿no? Desgarros gigantes e incluso también en algunos casos podemos llegar a ver hasta el opérculo y la membrana, miren cómo se adhiere justamente hasta la zona del opérculo. Entonces sí, nos permite realmente poder tener una buena visualización. Igualmente, un desprendimiento ya de retina antiguo, fijo, ven ustedes la membrana, ya es una membrana no delgadita, es una membrana gruesa, calcificada, y podemos ver nosotros justamente la gran reflectividad de este pico máximo de reflectividad que nos va a indicar que estamos frente a un desprendimiento de retina. Muchas veces también igualmente podemos ver desprendimientos de retina en B, por eso es que cuando hacemos la definición podemos decir que es un desprendimiento de retina infundibular o desprendimientos de retina en B, ¿no? Que todavía no se ha cerrado, ¿no? Por eso adquiere esta forma que ustedes ven. Igualmente ya el infundibular, donde prácticamente ustedes ven acá que solamente ya es un tubo, ¿no? Es prácticamente un infundíbulo y miren, esto es lo que hablaba cuando hablaba de que tienen ustedes que aprender a ver si es que hay o no hay fluido subretinal. En este caso ustedes ven estas imágenes refringentes que les habla justamente de la gran cantidad de proteínas porque hay una gran fluido subretinal. Igualmente, en algunos pacientes, sobre todo pacientes hematológicos, pueden venir también con hemorragias subretinales. Este paciente vino con una hemorragia subretinal, además de su hemovitrio, ¿no? Producto de la plaquetopenia que el paciente estaba teniendo. Igualmente, también tenemos que recordar que a medida que este desprendimiento va avanzando, pueden volverse quísticos, y estos son desprendimientos antiguos, ¿no? De alguna forma nos llamó un poco la atención porque fíjense, ¿no? Cuando lo vieron decían, ¡ay, de repente es un cisticerco! Entonces sí, tiene mucha apariencia, ¿no?
pero veíamos que solamente era un desprendimiento de retina quístico, que miren qué interesante, dentro de él tenía un coágulo y tenía incluso hasta un nivel de sangre. Este es un gran quiste hemático retinal, ¿no? Que no hay que confundirlo porque a veces cuando estamos empezando a hacer las ecografías, pensamos que estamos frente a un tumor y lo que estamos viendo siempre es solamente un quiste hemático. Entonces, recordar que la retina puede formar quistes. Igualmente, miren, otra retina con un desprendimiento, pero ya antiguo, igualmente, pero en este caso con múltiples quistes retinales, ¿no? Y gran celularidad con hemorragia subretinal. Este también es un hemovitrio con desprendimiento traccional de retina, ¿no? Este es un video. Es un hemovitrio, desprendimiento traccional de retina en un paciente justamente diabético. Estos desprendimientos traccionales que nosotros los conocemos como desprendimientos traccionales en carpa, ¿no? Que son típicos de los pacientes diabéticos. Igualmente, recordar que también tenemos lo que se llama el ifema posterior. Muchas veces estos pacientes con hemovitrio hay que hacer la disquisición cuando estamos frente a una hemorragia subretinal o un ifema posterior, ustedes lo pueden ver. Hay una técnica que se realiza, simplemente al paciente se le hace movilizar la cabeza para poder ver, como ustedes ven, cómo la corriente, ¿no?, de sangre va bajando y se va ubicando de acuerdo al movimiento que vamos realizando. Entonces ya tenemos en este caso el diagnóstico de que se trata de un ifema posterior, ¿no? No olvidar, eso es importante, porque a veces nos mandan los pacientitos y quieren saber si el paciente está con desprendimiento de retina hemorrágico o es solamente sangre. Entonces, igualmente tenemos otra patología que es muy frecuente, que es la retinosquisis, que es esta membrana continua, justamente en forma de domo, que generalmente es bilateral en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Y que es de alta reflectividad, sin posmovimiento, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo siempre con desprendimiento coroideo seroso y con un desprendimiento de retina localizado, ¿no? Entonces, vemos igualmente que a veces nos mandan también pacientitos en los cuales tenemos nosotros que hacer la disquisición de pacientes con desprendimiento de retina post extracción de aceite de silicón, y también pacientes con aceite de silicón que podemos ver justamente no es fácil, pero sí se puede llegar a ver, tenemos que sentarlo. Recuerden que todo paciente que ustedes tengan con aceite de silicón, nunca lo examinen al paciente echado, siempre el paciente tiene que estar sentado. De esa manera ustedes van a poder visualizar mejor las estructuras. Recordar siempre que cuando ustedes hacen un informe con aceite de silicón, es importante decir que se visualiza con dificultad, porque realmente ustedes no van a tener jamás una imagen tan clara como cuando el paciente está sin el aceite. El aceite siempre va a crear interferencia. Acá nosotros vemos, sí es una extracción post aceite de silicón, por eso ustedes ven esas imágenes reflectivas, ¿no?, que están ahí ubicadas en cavidad vítrea, pero vemos nosotros, sin embargo, que el paciente está con una recidiva y está manteniendo un desprendimiento de retina. Entonces, igualmente tenemos nosotros que siempre que veamos un desprendimiento, tenemos que verlo y tenemos que cuantificarlo. Es importante que nosotros podamos tener la visualización del desprendimiento, de la sospecha. Vamos a ver cómo no tiene un movimiento libre como el que él tiene, por ejemplo, un desprendimiento vítreo que se mueve realmente de manera muy ondulante, y además de eso, cuando ustedes tienen un desprendimiento vítreo, generalmente tiene zonas de atenuación y en zonas que ustedes lo van a perder. En cambio, acá no.
Ustedes lo van a ver la membrana, inclusive tiene hasta un pequeño desgarrito. Igualmente, cuando ustedes ya hacen su modo A, es muy importante que ustedes vean y cuantifiquen. Entonces ya están viendo ustedes esta espiga que está por delante, que nos está hablando de la retina, y miren cómo llega hasta su pico más alto, que nos está confirmando justamente lo que estamos sospechando. Igualmente tenemos desprendimientos de retina que pueden coincidir luego de una complicación de una cirugía retiniana, ¿no? En este caso, fíjense, es una complicación o se asoció al desprendimiento, pero miren cómo el resto, justamente cristaliniano, se ha metido por debajo justamente de la zona de la retina. Entonces, es importante por eso, no solamente estamos viendo qué pasó con el resto, sino que estamos viendo el comportamiento justamente de todas las estructuras en la forma intraocular. Igualmente, otra de las cosas importantes es este tipo de desprendimiento de retina que nosotros lo llamamos fantasma. A veces la retina, definitivamente, cuando ya hay opacidades mucho más densas y que son mucho más reflectivas que la retina ya no pasa a ser esa imagen reflectiva, blanca, que la podemos ver tan fácilmente como cuando la veíamos nosotros a través, cuando vimos lo del aceite de silicón, sino que ya justamente por las densidades vemos nosotros este espacio, esta línea negrita que se forma acá, esta que se forma acá, que nos está hablando que hay un desprendimiento de retina, y lo llamaron desprendimiento de retina fantasma, porque ya no adquiría esa coloración brillante, blanquecina, sino que ya era oscura. Entonces siempre hay que tenerlo igualmente en mención. Entonces tenemos igualmente desprendimientos de retina en condiciones inflamatorias, y eso es importante recordar porque la endoftalmitis es nuestra principal condición inflamatoria, que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que estar muy atentos y que tenemos que verla ecográficamente para hacer las descripciones adecuadas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero tenemos que ver la pared ocular. Tenemos que hacer una medida de la pared ocular. Ustedes saben que normalmente una pared ocular puede variar todo el complejo de la pared desde más o menos 0.8 hasta 1.5. ¿Por qué? Porque va a variar en pacientes más miopes, esta pared ocular va a ser más delgada, y en pacientes hipermétropes va a ser más gruesa. Por eso es que siempre cuando ustedes hagan una ecografía tienen que hacerle al otro ojo, de tal manera que ustedes tienen cómo comparar y tienen ustedes cómo establecer una medida. Igualmente, el engrosamiento esclerocoloideo, el desprendimiento de retina traccional que se puede generar en los pacientes con endoftalmitis, las opacidades que muchas veces pueden llegar a formar hasta abscesos, igualmente los edemas epiesclerales e inflamación orbitaria que tenemos que tener nosotros en consideración. Entonces, cuando tenemos una endoftalmitis, nosotros podemos ver lo que les estaba comentando, este gran engrosamiento de la pared ocular. Luego ven ustedes la gran celularidad, la formación de membranas. En este caso ya tiene un desprendimiento de retina asociado traccional. Van ustedes a ver el movimiento y van a ver la tenonitis. Esta imagen aneicoica que ustedes están viendo por detrás de la pared no debería visualizarse, pero se visualiza cuando ya vemos nosotros que el tenon se ha inflamado, entonces se ha llenado de líquido, por eso es que nosotros la vemos así. Entonces, tenemos que estar viéndola desde antes que ocurra todo esto, desde el momento en que empieza a aumentar la celularidad, desde el momento que empiece a aumentar el grosor de la pared, tenemos que estar en control de estos pacientes. Igualmente, estos pacientes pueden progresar tanto que pueden llegar a las panoftalmitis, que ya es prácticamente el compromiso de toda la pared ocular, incluso de esclera, incluso de tejidos orbitarios adyacentes. Ese es el llamado signo de la T, que obedece justamente a lo que habíamos conversado, cuando ya hay una visualización de toda la zona del tenon, hay una gran inflamación y cómo transcurre hasta la parte del polo posterior. Entonces ya estamos hablando frente a una inflamación severa. Ahora,
Hay otra condición también importante que son las escleritis. Y la llamo un poco la atención. ¿Por qué? Porque también en retina, sabemos nosotros cuando estamos frente a escleritis severas, pueden ocurrir desprendimientos de retinas exudativos, de desprendimientos de retina serosos. Entonces, a veces estamos frente a un desprendimiento de retina seroso y tenemos que hacer nuestra unidad clínica, porque estamos sospechando de muchas cosas y muchas veces una entidad puede ser justamente la escleritis. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá una escleritis localizada, miren, ¿no? Se ve igualmente, este es otro pacientito con una escleritis, pero fíjense este gran engrosamiento, el compromiso de la esclera y asociado a un desprendimiento exudativo de retina. Y las escleritis pueden asociarse también igualmente porque dentro de su inicio, primero empiezan con pliegues retinales y luego pasan a ser desprendimientos exudativos de retina y también se pueden asociar igualmente a pacientes con edema de papila. Igual, no olvidar en otro desprendimiento exudativo de retina al bot Koyanagi-Arada, ¿no? Que igualmente tiene toda su evolución y lo importante es que a través de la ecografía podemos tener una visión bastante clara de estos casos para poder ayudar a nuestros pacientes para no demorar justamente el diagnóstico y poder iniciar el tratamiento rápidamente. Estos pacientes, nosotros que van a debutar en la gran mayoría primero con una vitreitis, en la parte clínica, la cefalea, el tinnitus, la fotofobia, generalmente son pacientes del sexo femenino, pero hay masculinos también, y empieza el engrosamiento coroideo bilateral, esta es la historia natural, y empieza el desprendimiento de retina seroso multilobulado que afecta primero el polo posterior. Esto es bien importante. Va de atrás hacia adelante. Igualmente, el edema de papila y el edema macular. Entonces, es muy florido, ¿no? En algunos casos vamos a ver más, otros menos, y vemos nosotros este desprendimiento que es típico, ¿no? Con el engrosamiento de la pared, con el edema de papila y también igualmente con el compromiso macular. Pero lo típico es este desprendimiento multilobulado que nosotros vamos a poder ver. Esto permitió que hiciéramos justamente un trabajo, ¿no? Ya hace varios años, mostrando los hallazgos ecográficos en los pacientes justamente con esta importante enfermedad. Entonces tenemos igualmente enfermedades infecciosas. Dentro de las enfermedades infecciosas tenemos hasta la toxocara, y así como nosotros clínicamente podemos ver esta gran membrana, podemos verla y detectarla también igualmente a través de la ecografía. Igualmente la toxoplasmosis. En la toxoplasmosis nosotros también podemos llegar a ver justamente la presencia y de las calcificaciones, ¿no? Podemos determinar si es que está en actividad o no está en actividad, ¿no? La celularidad justamente que nos va a dar en la cavidad vítrea, ¿no? Que nos va a permitir ver. Igualmente podemos llegar a ver nosotros la presencia justamente de los granulomas. Entonces, este es, por ejemplo, un pacientito con una toxoplasmosis. Miren, ustedes ya está en actividad franca, ¿no? Ven ustedes la gran formación de membranas, ¿no? Y la presencia justamente de la lesión. También tenemos pacientes con vasculitis de Wegener, que también igualmente pueden venir a la consulta y nosotros tenemos la oportunidad también de poder ver y de poder visualizar las alteraciones que se van a ir produciendo y vamos a poder nosotros ir haciendo el seguimiento de estos procesos inflamatorios vasculares hasta la resolución. Eso es lo interesante de la ecografía porque podemos evaluar a los pacientes en el tiempo y podemos ver nosotros la respuesta o no al tratamiento, ¿no? Que el paciente necesita. Igualmente, voy a pasarles porque sabemos nosotros que el gol estándar para la evaluación de la zona macular, sabemos todos que es el OCT. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos pacientes con gran opacidad de medios que van a entrar a sala y queremos saber cómo está la mácula. ¿Para qué? Para poder
tomar una conducta quirúrgica, pero sobre todo para poder conversar con el paciente y poder explicarle qué es lo que vamos a realizar. Entonces tenemos nosotros de que las alteraciones maculares sí pueden visualizarse a través de la ecografía. Ahora, sí es importante que nosotros tengamos con nosotros una sonda especial que nos va a permitir una mejor visualización. No significa que la sonda de 10 no lo haga, la sonda de 10 también lo hace, pero no vamos a tener la resolución que quisiéramos, que sí lo podemos tener con una sonda de 20 MHz. Con la sonda de 20 MHz nosotros vamos a tener una excelente resolución, de tal manera que ustedes van a poder ver, y estas son ecografías, donde a veces los residentes dicen, sí, ¿cómo se ve, no? Sí, efectivamente, así como ustedes pueden ver en la OCT, pueden ver definitivamente igualmente con la ecografía. Les va a permitir la visualización del edema, el espacio hiporreflectivo dentro, y vamos a poder descartar si es que hay tracción o no hay tracción. Tenemos igualmente nosotros, entonces, que poder ver justamente cómo nos va a hacer, en este caso ustedes están viendo en esta imagen donde sí hay una tracción vitreomacular, ¿no? Tenemos igualmente membranas epimaculares que podemos visualizarlas a través de la ecografía. Lo interesante de la ecografía es que ustedes van a ver no solamente la membrana localizada en el lugar donde ustedes están viendo, como lo vemos en el OCT, que es perfecto, sino que van a poder ver la interrelación con todas las demás estructuras. Estas son, por ejemplo, imágenes. Miren cómo se ve de bien cuando estamos frente a los agujeros maculares, agujero grado 3, grado 4, y se pueden detectar algunos con la sonda de 10, pero con la sonda de 20 sí realmente es mucho más claro. Ustedes lo están viendo ahí, cómo se ve realmente de claro, ¿no? Ahora sí es importante de que esto es dependiente del operador. ¿Por qué? Porque a medida que empezamos nosotros este trabajo de búsqueda de hallazgos, al principio de repente no vemos bien porque todavía no hemos adquirido la experiencia, pero yo siempre les sugiero un poco a los residentes que busquen los agujeros maculares, llamen a su asistente y pregúntenle que les junte agujeros maculares y empiecen a verlos en la ecografía. De esa manera ustedes van a ir haciendo su curva de aprendizaje y van a empezar a aprender a verlos, ya de tal manera que cuando tengan ustedes una sonda de 10, aunque no se vea mucho, ustedes ya tienen la sospecha porque han visto tantos que ya les ayuda. Entonces, ven ustedes también igualmente, ¿no? Este es otro pacientito acá, miren, ahí se ve el agujero macular, ¿no? Vemos inmediatamente esta solución de continuidad que hay ahí. Y este paciente luego lo corroboramos y vemos que definitivamente es un paciente con un agujero macular. Entonces, nosotros hicimos un trabajo, este es un trabajo de hace ya muchos años, donde hicimos la comparación justamente para poder ver si los agujeros maculares realmente eran visibles. Entonces eran pacientes que sí tenían medios transparentes y que podíamos compararlos la OCT y hacer la ecografía, lo que justamente les estoy proponiendo a los residentes para que lo hagan. Y fíjense cómo se llega a ver hasta el opérculo. Entonces, los que dicen que con la ecografía no se ve la mácula, no, sí se ve la mácula. Lo que sí pasa es que a veces necesitamos un poquito más de entrenamiento, nada más. Entonces, vemos nosotros, fíjense, esta es una comparación, ese fue el trabajo que se presentó para poder mostrar justamente cómo se podían ver los agujeros maculares e incluso, ¿no? Podíamos ver incluso hasta la hialosis que el paciente presentaba en la ecografía. Entonces, miren, podemos ver los agujeros maculares y igualmente muchas veces estas coroidopatías centrales serosas también las podemos ver. A veces nos dicen, pero esa es una imagen y esa es una imagen real, así como la vemos nosotros en el OCT,
podemos tener, lógico, el OCT tiene una perfecta, definitivamente, visualización y ahora siempre más, y el ecógrafo también siempre más, porque vamos también igualmente evolucionando, y eso es bueno, y es bueno sobre todo para el paciente y para nosotros para poder hacer las detecciones rápidas. Igualmente las degeneraciones maculares, ¿no? También igualmente nosotros podemos verla, acá son 2 imágenes con 10 y de 20 para que ustedes puedan ver cómo se ve con más resolución con la de 20, pero también igual con la de 10 MHz podemos verlas, ¿no? Hemorragias igualmente subretinales, ¿no? Que podemos visualizarlas también igualmente con la ecografía y con la sonda de 20 MHz. Entonces, definitivamente sí, es muy positivo y se convierte en una herramienta importantísima, sobre todo para aquellos pacientes que tienen opacidad de medios, de tal manera que tenemos esta herramienta que no debemos dejar de usarla y, como siempre digo, no tirarnos a la piscina si es que vamos a entrar a un paciente y está con opacidad de medios y primero pasar por una ecografía. Y bueno, tenemos nosotros también igualmente algunos diagnósticos importantes que son muchas veces, y esto lo presenté en alguna oportunidad ya antes también, que es el diagnóstico de tumores intraoculares encubiertos. Nunca entren a sala de operaciones con un desprendimiento de retina exudativo sin haber pasado por una ecografía. A veces, claro, decimos, yo ya lo vi, así que no necesito ver más. Sí necesitan ver más, porque justamente lo que no queremos es de que nos ocurra lo que voy a presentarles a ustedes ahora a continuación. Y esto es porque muchos desprendimientos exudativos de retina están encubriendo a estos 3 principales tumores que tenemos que tener en nuestra mente. Los hemangiomas, los tumores metastásicos y los melanomas, que también pueden ser amelanóticos. Entonces, este es un caso de una pacientita justamente de 54 años, ¿no? Y que había tenido justamente baja de visión y venía referida por hemovitrio, entonces del ojo derecho. Entonces, esta paciente ya la estaban planificando, ¿no? Para poder hacerle su limpieza, pero la pasaron para hacer una ecobiometría. Y, oh sorpresa, en el momento que se va a hacer el cálculo del lente intraocular, le pasamos también una ecografía, porque todos aquellos pacientes que tienen opacidad de medios hay que hacerle una ecografía. Y la sorpresa fue de que encontramos que estaba encubriendo un gran tumor. En este caso resultó que era un melanoma coroideo, con gran vascularización interna, había adquirido ya la forma de champiñón porque ya había roto la membrana de Bruch. Acuérdense que cuando los melanomas son pequeños o tienen forma solamente de domo, no han roto todavía la membrana de Bruch, rompen la membrana de Bruch y adquieren esta forma que nosotros vemos que es de champiñón. Pudimos ayudar al paciente para que este paciente fuera destinado para la unidad de órbita. Entonces nosotros podemos visualizar este gran tumor que estaba asociado a un hemovitrio. Entonces, y se hizo justamente la enucleación y luego de eso se corroboró patológicamente que sí, la sospecha que nosotros teníamos y que habíamos visualizado gracias al modo A, que es el estandarizado, era el melanoma. Entonces, esta presentación no es tan infrecuente, ¿no? Y se hizo algunas revisiones y vemos que muchos de ellos pueden estar hasta 2.9% encubriendo justamente tumores de esta naturaleza. Entonces tenemos que pacientes con hemovitrios hacerles siempre su ecografía, no nos vayamos de frente a la sala de operaciones, por más simple que sea, que digamos yo veo todo, ¿para qué? Sí, recuerden estos casos. Ese es otro caso, ya me falta poquito tiempo, no sé si me pueden dar 5 minutitos más, ¿es posible? No hay problema. Continúe. Ah, ya, gracias. Entonces, este es otro caso también de una pacientita de 72 años con disminución de agudeza visual, ¿no? Y que esta paciente era portador desde el 2010 de un carcinoma de ovario. Pero ¿qué pasa? La paciente en el 2016 ya había tenido hallazgo de nódulos pulmonares múltiples y se estaba sospechando ya de una metástasis pulmonar. Pero pasa el tiempo y la paciente presenta ojo doloroso,
la paciente presenta disminución de la agudeza visual y es llevada inmediatamente a la emergencia y luego en una clínica, y en la clínica la ven rápidamente, dicen hay un desprendimiento de retina, el fellow era nuevo, estaba súper emocionado, dicen entren a sala, vamos a sala, inmediatamente entran, la operan, le ponen el aceite de silicón y ¿qué pasa? Siguen poniendo el aceite y se sigue levantando todo, acá hay algo. Inmediatamente se asustan, la cierran y la mandan a nuestra emergencia, a la emergencia del hospital. Cuando la vemos nosotros en la emergencia, ojo doloroso, posoperada, primer día de desprendimiento de retina, más aceite de silicón, donde se evidenciaba una masa intraocular. Lógico, lo primero que hacen es mandarla a emergencia, le hacen una tomografía, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasó. Le hacen la tomografía y ven ahí, ¿no? Un nódulo hiperdenso de 14×12, no había invasión orbitaria aparentemente y había la masa periliar pulmonar, ¿no? Derecha. No le habían hecho una historia clínica adecuada. Por eso es lo que a veces pasa, nos emocionamos, sobre todo le digo a los residentes, yo también he sido residente y todos queremos operar porque decimos, tenemos 3 años, tenemos que operar. Pero ¿saben qué? La clínica es lo más importante para que no vayan a tener problemas, ¿no? Porque nadie quiere que le pase esto y nadie está libre, porque nadie puede decir yo voy a tirar la piedra a alguien. No. A todos nos pasa algo. ¿A quién no le ha pasado realmente? Y justamente por no detenernos a hacer una buena historia clínica. ¿Y qué pasó? Hicimos la ecografía. Miren, tenía aceite de silicón. Yo a este paciente casi lo he volteado de cabeza para poder llegar a ver, miren, la masa, miren, la vascularización, miren, y se corroboró, se hizo efectivamente la enucleación y era un carcinoma metastásico. Fíjense, de ovario, hasta dónde había viajado. Y fíjense que hay algo que es muy importante. Hay un 10 al 13%, según la literatura internacional, de pacientes que pasan desapercibidos, que no se llega a ocultar a veces nunca el cáncer primario en pacientes con metástasis coroidea y metástasis de órbita. Por eso es muy importante que podamos hacer una muy buena historia clínica, ¿no? Entonces, recordar que igualmente las metástasis pueden también romper la membrana de Bruch y también pueden simular melanomas. Entonces, por eso es que es importante una buena historia clínica, porque cuando yo lo vi, sinceramente me pareció también un melanoma. Pero haciendo toda la correlación clínica, definitivamente la reflectividad también fue una ayuda, pero en este caso no era tanta mi ayuda porque tenía el aceite de silicón. Entonces, el aceite de silicón me crea tanto ruido que no puedo tener esta descripción que ya nosotros sabemos de patrón en B, justamente de las metástasis. Entonces, yo tenía esta duda. Sin embargo, frente a la clínica, lo más seguro es que era un carcinoma, y eso fue. Ese es otro caso también de un paciente con un hemovitrio, 2 años de observación, que a veces los observábamos, señor, venga después, no ha bajado, no ha disminuido, hay que esperar, ¿no? Eso es lo que siempre es nuestra conducta. No es mala, pero lo que pasa es que es mala si no hacemos un seguimiento también a través de las imágenes, y la ecografía nos va a ayudar tremendamente. ¿Y qué pasó? Este paciente llega a la emergencia después de 2 años de observación de hemovitrio, y este paciente tenía algo más, además de ser diabético, y por eso tenía el hemovitrio, este paciente también tenía una exoftalmopatía, ¿no? De Graves, y este paciente hizo una úlcera por exposición. Entonces todos inmediatamente al frente, cuando llegó a la emergencia, una endoftalmitis. Pero vamos a hacerle una ecografía. Fíjense la ecografía. ¿Qué fue la ecografía? La ecografía es que ese pobre paciente había estado teniendo un melanoma. Que no está libre de tenerlo, puede tener el hemovitrio, puede tener el desprendimiento, pero también el melanoma. Pero ya este melanoma, con mucha tristeza,
había ya tenido extensión orbitaria. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros hagamos las ecografías a estos pacientes y tengamos en consideración justamente que estos desprendimientos exudativos, estos hemovítreos pueden estar encubriendo muchas veces tumores. Ese es otro casito, igualmente de otra paciente de 76 años, referida por desprendimiento exudativo de retina, ¿no? Y vemos nosotros que también igualmente tenía su catarata, disminución de agudeza visual, ¿no? Severa, y cuando la vemos, igualmente, vemos nosotros acá el melanoma. Pero es que es lo interesante de esto. Y discúlpenme porque me quedé con el nombre, un pedacito del nombre, solamente para mostrarles que es la misma paciente, porque esta paciente, justo ahorita que estoy con mi fellow de ecografía, conversábamos de esto la semana pasada. Esta paciente, esta es la ecografía del mes de enero y esta es del mes de marzo. Ella se negaba rotundamente a creer que tenía un melanoma. Entonces se fue al Brasil, se fue a Argentina, todos le dijeron que era un melanoma porque ella se negaba. Entonces es que entramos en ese espíritu de negación, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se había multiplicado, había crecido y no solamente eso, ustedes saben de que esto puede extenderse y puede producir la gran mayoría metástasis. Tengamos siempre en mente, ¿no? De que los pacientes tenemos que hablarles, y yo a mis pacientes con melanoma les muestro siempre este caso. Señora, la estoy viendo usted ahora. Si usted no me quiere creer, mire lo que va a pasar dentro de 2 meses. Y se asustan, ahí sí ya empiezan a entender. Este es otro paciente ya de 36 años con igualmente disminución de agudeza visual, fue diagnosticado como probable granuloma tuberculoso. Eso también es interesante, es que la tuberculosis está en nuestro país y es galopante, ¿no? Y a veces nos olvidamos de ella, pero está aquí. Entonces, ¿pero qué pasó? El retinólogo que me la envió, es un excelente retinólogo que justamente dijo, no, vamos a hacerle una ecografía estandarizada. Yo quiero ver, porque la verdad es que sí, parece realmente un granuloma, pero de repente no, me sospecho de esto que puede ser una lesión maligna. Efectivamente, miren, esta era la lesión. Y acá es donde yo voy a hablarles del melanoma coroideo melanótico, que hay que tomarlo siempre como diagnóstico diferencial. Miren este gran tumor, ese paciente joven, raro también, porque es un paciente joven, ¿no? Con esta gran lesión. Le hicimos la ecografía, ¿no? Y justamente esta ecografía, inmediatamente cuando la hacemos, vemos nosotros la gran lesión y la baja reflectividad, la gran vascularización, y corroboramos de que era un melanoma amelanótico. Nucleación, y luego el doctor me mandó el resultado y me dijo, doctora, fue un melanoma melanótico. Le digo, gracias a Dios que pudieron actuar a tiempo, el paciente ya lo enuclearon y fíjense, le pusieron ya su prótesis. Eso es lo satisfactorio cuando ya uno ve a los pacientes ya libres, ¿no? De este gran problema y de alguna manera estéticamente recuperado, ¿no? Su autoestima, porque realmente eso es algo importantísimo en cualquier ser humano. Ese es otro casito y creo que ya es el último. Ese es otro paciente varón de 36 años, referido por disminución de agudeza visual asociado a desprendimiento exudativo de retina. Y este paciente venía así con una sospecha de melanoma coroideo. Y venía ya con una nota diciendo hay que nuclear. Así me han llegado varios. Hay que nuclearlo, ¿no? Pero gracias a Dios siempre en el servicio tienen el buen hábito de pasarlo por ecografía. Entonces, cuando lo pasamos por ecografía, sí, vimos una lesión cupuliforme bien definida asociada a desprendimiento exudativo de retina, pero era de alta reflectividad. Y si ustedes lo ven, pues definitivamente en la parte de la retinografía, ustedes se dan cuenta, ya todos los retinólogos que tienen tanta experiencia, que estamos frente a un hemangioma, ¿no? Ya solamente incluso clínicamente. Y lo visualizamos nosotros, lo medimos y sí, estaba asociado a un desprendimiento exudativo de retina. Y esos hemangiomas pueden ser desde pequeños hasta, ¿no? Y este paciente, poder hacerle seguimiento y luego el tratamiento.
Entonces, las conclusiones es que la ecografía ocular estandarizada resulta ser una importante herramienta en los pacientes con patología vitreoretinal porque permite la diferenciación tisular de las detecciones tumorales subyacentes encubiertas y se propone su uso en el protocolo prequirúrgico para evitar sorpresas diagnósticas, complicaciones en el retraso del tratamiento. Recordar esto, que eso es algo muy importante, y tómenle foto para que lo recuerden. ¿Por qué? Porque cada una de estas patologías tiene un comportamiento ecográfico, no solamente en su forma, en su reflectividad, en su atenuación, en su vascularización y algunas cositas específicas de ellas, ¿no? Entonces, esto es importante. Y ya lo último, no sé si tengo 2 minutos. Sigue, Gabrielita, no hay problema. Gracias. Gracias. Esto es solamente muy rápido porque ya lo he presentado en varias veces también. Recordar que los hombres también pueden tener cáncer de mama. Y esto es importante porque este paciente nosotros lo vimos justo con el doctor Mario de la Torre, ¿no? Que es mi maestro, mi maestro y mentor. Igualmente, muy agradecida porque ustedes también tienen maestros, tienen mentores. Yo tengo varios maestros que han influido mucho en mi vida y justamente otro de los grandes doctores, el doctor Javier Yugar, al cual también es mi gran maestro, y el doctor Solón, que ustedes lo tienen siempre por ahí visitándole, que también es mi maestro, y que tuve la gran bendición de poder estar con él haciendo justamente una pasantía en toda la parte oncológica, que es tan importante que todos tengamos, sobre todo, bueno, los que manejamos imágenes, tenemos que ver oncología, tenemos que pasar, tenemos que tener esa visión. Y eso fue lo que me permitió a mí poder hacer, gracias a Dios, ese diagnóstico. Y es un paciente que había recibido el tratamiento, había sido mastectomizado, sin embargo, llega a Lima, porque él era español, a trabajar acá y viene con baja visión. Este paciente, cuando viene con baja visión, le encuentran esta lesión, ¿no? Amarillenta, blanquecina, que les llama la atención. Lógico, es varón, nadie piensa en otra cosa. Dicen, de repente puede ser un hemangioma, ¿qué puede ser? Entonces lo mandan para la ecografía. Este paciente le mandan a la ecografía y lo que nos llama la atención inmediatamente es esta lesión bilobulada que es muy típica de los pacientes con metástasis. Eso ustedes lo van a ver cuando vayan a DINEM y hagan ecografías, van a ver gran cantidad de lesiones de esta forma, así, bilobuladas. Y que además de eso tenía esta reflectividad media alta con este típico patrón en B. Entonces, lógico, el paciente, ¿no? Siendo varón, inmediatamente dijo, no, yo no tengo esto, yo estoy curado. E inmediatamente él se comunicó con España, ¿no? Entonces, porque se había tomado unos últimos exámenes que no había visto los resultados y resulta pues que sus resultados no eran los que él había visto y la doctora le dijo de que en este momento que él regresara a España porque habían detectado que en este momento había actividad y entonces él se puso inmediatamente pues nervioso, lógico. Este es para que ustedes puedan ver el patrón en B, miren, típico de los pacientes con metástasis, ¿no? Y regresó a España, pero antes de regresar pasó al INEM. Ella tenía en el pulmón metástasis. Luego de eso, el paciente yo ya no lo vi, pero lo seguí. No se vuelve medio detective. Me fui al INEM a buscarlo, a ver tu historia y descubrí que ella también no solamente tenía metástasis en el pulmón, sino también en el cerebro. Entonces, es importante que nosotros también tengamos como protocolo ver pacientes con desprendimientos exudativos de retina, pacientes con hemovitrio y pacientes oncológicos. Vayan a oncología, busquen a todos los pacientes oncológicos y empiecen a hacerles ecografías. Estos pacientes son muchas veces asintomáticos. Recuerden algo muy importante que está dentro de las investigaciones ya internacionales. Un paciente que tiene metástasis en pulmón, el 80%, no el 30 ni el 20, el 80% tiene metástasis ocular, ya sea coroidea o orbitaria. Entonces, fíjense, no, yo siempre digo, un paciente con cáncer tiene que pasar por el oftalmólogo. Entonces, las dificultades siempre nos preparan para ser personas
realmente extraordinarias, nos vamos convirtiendo, y esa es la idea, ¿no? Porque son las dificultades y enfrentar las dificultades, no evadirlas, no decir, este paciente lo paso para el otro lado, y luego, bueno, aunque sea preguntar qué le fue, qué pasó, ¿no? Si no tenemos la experticia, pero seguirlo con el profesional, con el médico, con el maestro, que sí tiene la experticia para que ustedes puedan aprender. Eso es algo muy importante. Quiero agradecer, estas son fotos de mis maestros que han marcado realmente mi vida y que siguen marcando mi vida. El maestro Mario de la Torre, todos ustedes lo conocen, tan generoso, tan bueno, yo siempre sigo aprendiendo de él, siempre. El doctor Javier Yugar, mi maestro también, con el cual tuve mi primera apertura con su libro, que es para mí el ABC, de cómo aprender a hacer una ecografía, y con el cual seguimos haciendo cursos y sigo aprendiendo, un hombre tan bueno y tan generoso. Y el doctor Solón, al cual todos ustedes quieren, un hombre tan bueno, también tan generoso. Entonces ustedes no pueden decir que no pueden aprender acá en el Perú, porque tenemos gente maravillosa y valiosa. Esto es todo el grupo con el que siempre nos reunimos año a año. Esperamos que después de la pandemia podamos reunirnos, que podamos seguir trabajando. Hemos cultivado muy bonitas amistades y seguimos desarrollando. Y bueno, este es el libro que Dios ha permitido, ¿no? Ese fue mi gran sueño, el poder de alguna manera escribir algunas de las cosas que he podido ver a través de este tiempo. Y tenemos este libro lindo que probablemente muchos de ustedes lo tienen y que se ha podido hacer una realidad, ¿no? Gracias al doctor Yugar, al doctor Mario de la Torre, a la doctora Malena, a Pedro Yugar y vos, que estoy ahí dentro, y que yo creo que se convierte en un libro de consulta muy bueno. Nuevamente, muchísimas gracias. Disculpen, por favor, todos los inconvenientes técnicos que he tenido, y nuevamente, gracias por la invitación. Doctor Willy, muchísimas gracias. Siempre un placer estar en su aula con gente tan linda y tan buena. Nuevamente, gracias. Al contrario, Gabrielita, gracias a ti. Yo lo único que tendría que decir es que eres el ejemplo de pupila que cualquier profesor quisiera tener, y estoy seguro que Mario, Javier y todos tus profesores y mentores deben pensar igual que yo. Muchas gracias por tu paciencia, por tu buena voluntad.